Muy bien. Estamos hablando a grandes rasgos de estos tres últimos ayes de la quinta, sexta y ahora vamos con la séptima trompeta, en el verso 15 al verso 19. Tenemos aquí un breve resumen. Juan cierra la sección de la sexta trompeta como un resumen de lo que hemos visto en esa parte. No sé si alcancen a distinguir las letras. ¿Sí? ¿Alguien quiere leer, por favor? Juan cierra la sección de la sexta trompeta con estas palabras: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Juan no nos dice explícitamente cuando llega el tercer ay, puesto que el primero y el segundo se refieren a las advertencias que Israel ha recibido en el ataque demoníaco a gran escala sobre la tierra y en la primera invasión de los romanos a las órdenes de Cestio. Es posible considerar el tercer ay como la caída de Jerusalén misma. 6 ayes en 3 pares se enumeran en rápida sucesión en 18:10, 16:19. Sin embargo, está más de acuerdo con la estructura literaria de Juan ver al tercer ay como una consecuencia de la séptima trompeta, de la misma manera en que el primer y segundo ayes corresponden a la quinta y sexta trompeta. El ay es declarado en 12:12 después de que Miguel derrota al dragón y continúa hasta el fin del capítulo 14, mostrando la gran ira del dragón durante su dominio por breve tiempo. Muy bien. En el 11:14 dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y luego el 15 dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta. Si ustedes leen, van a notar que a diferencia de este verso del 14 y también del por ejemplo, regresamos al 8:13, Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Cuando lo tengan pueden darle lectura, por favor. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que está para sonar los 3 ángeles! Muy bien. En el verso 12 del capítulo 9, en el 9:1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que caía del cielo. Ya explicamos lo que significa. Llegamos al verso 12 y se concluye con estas palabras: el primer ay pasó. Es decir, el primer ay correspondió al quinto toque de la trompeta. Luego tenemos en el capítulo 11, verso 14: el segundo ay pasó y he aquí el tercer ay viene pronto. Así que el segundo ay debe corresponder al toque de la sexta trompeta. Y luego llegamos al verso 15 y dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Si el primer ay correspondió a la quinta trompeta y el segundo ay correspondió a la sexta trompeta, es entonces lógico entender que el tercer ay corresponde a la séptima trompeta. Aunque cuando lo leemos no hay una declaración formal como en los dos anteriores. Pero la idea es que el primer ay, si ustedes notan, del primer al cuarto sello hay acontecimientos graves, pero cuando se grita el primer ay,
la situación para Israel se torna mucho más complicada. El segundo ay es todavía peor que el primero, y el tercer ay es completamente devastador para la nación de Israel. Es decir, que a partir de la quinta trompeta vemos una progresión rápida hacia la destrucción de Jerusalén. De ahí que el quinto ay inaugura una serie de sucesos que van a culminar con la destrucción de Jerusalén. En el verso 15 quiero que noten esto, porque ahora el énfasis, a diferencia del primer ay, el énfasis no está solamente en la destrucción de Jerusalén. Observen lo que dice el verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Ahora el énfasis no recae en la destrucción. ¿En qué recae? Exactamente, hay una diferencia. Observen el 9.1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Aquí vemos el ataque demoníaco que cae sobre Jerusalén antes de su final destrucción. Luego, en el mismo capítulo 9, en el verso 13, leemos: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro delante de Dios que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta los cuatro ángeles detenidos junto al río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora y día y mes y año, para que mataran a la tercera parte de los hombres. Estoy en el 9, del 13 al 15. Notamos otra vez el carácter destructivo del segundo ay y de la sexta trompeta. Pero cuando llegamos al verso 15 del capítulo 11, hay el séptimo toque de trompeta, y entendemos por la relación de los ayes anteriores que también se está exclamando el séptimo ay, la séptima lamentación. Pero a diferencia de los anteriores, aquí hay algo particularmente diferente. ¿Qué es? Y es lo que mencionábamos hace rato. ¿Qué es la diferencia? Ya no está la destrucción, sino que ha venido, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Así es. Jesucristo. El énfasis está en la entronización de Cristo. ¿Sí? Ahí está el énfasis. Noten ustedes entonces el paralelismo. La destrucción de Jerusalén correspondía entonces a la entronización de Cristo. Ahora, esto mismo lo podemos encontrar a lo largo del Antiguo Testamento. Vamos a encontrar una analogía, algo similar. Por ejemplo, la destrucción de Egipto correspondió también a la libertad de Israel. ¿Sí? Por otro lado, cuando Israel se aparta del Señor y se vuelve a la idolatría, la destrucción de Israel correspondió a la entronización de Babilonia. ¿Notan ustedes esas analogías? ¿Esas similitudes? ¿Qué es lo que estamos viendo? El caos siempre antecede al orden, o siempre es primero que el orden. La destrucción va a dar como resultado el orden. Dios jamás destruye para dejar en el vacío. Jamás destruye para dejar en el vacío. Dios no iba a destruir a Egipto para dejar a la tierra en el vacío, sino que la destrucción de Egipto significaba la entronización del pueblo santo, del pueblo de Dios.
Aquí estamos viendo una analogía entonces. Lo que nos está llevando el apóstol Juan es a ver esa misma analogía en el toque de la séptima trompeta. La destrucción del pueblo del viejo pacto iba a corresponder a la entronización, no del pueblo, sino del verdadero Israel. ¿Quién es el verdadero Israel? La iglesia. La iglesia, pero el verdadero Israel es Cristo. Cristo es el verdadero Israel. Recuerden ustedes en el Evangelio de Mateo, cuando tenemos uno de los, para que se cumpliera la escritura, el apóstol Mateo escribe estas palabras: de Egipto llamé a mi hijo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, dice el apóstol, el escritor de este Evangelio. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Hay una analogía. Cuando Dios llamó a Israel de Egipto, Israel tan solo era una sombra del verdadero Israel, que es Jesús. ¿Sí? O sea que la salida de Israel de Egipto y la llevada a Canaán era tan solo una analogía de esto que estamos viendo, de esto que se nos está presentando en el tercer ay y en la séptima trompeta, la entronización de Jesucristo, revelada típicamente en la liberación de Israel y su traslado a Canaán. ¿Sí? Así que aquí tenemos al verdadero Israel recibiendo la posesión de la tierra en esta entronización. El tercer ay, que corresponde a la séptima trompeta, entonces no se enfoca en la destrucción de Jerusalén, aunque va implícito, pero el principal centro de la exposición de la séptima trompeta, del tercer ay, es la entronización de Jesús. Y esto es lo que nos debe, hermanos, llevar a una comprensión correcta de lo que estamos viendo aquí. El propósito del libro de Apocalipsis es mostrarnos cómo el Hijo es entronizado, y esto es evidente a través de la destrucción del pueblo que había sido llamado a ser pueblo del pacto. Bien, estamos en Apocalipsis 11:15 y nuevamente vemos algo extraordinario que lo hemos visto en todo el libro de Apocalipsis, es la liturgia, en el verso 16. Pero antes de ir allá, ¿tienen alguna pregunta, hermanos, algún comentario? Bueno, aquí confirma lo que nos ha venido enseñando el pastor de que Cristo está reinando. Sí. Y aquí nos confirma en qué momento Dios le da el trono, ¿no? Así es. Eso lo hemos explicado varias veces. Recuerden, estamos hablando de Jesús como hombre, como Dios, como el Hijo de Dios. Él siempre ha poseído los reinos de la tierra, pero estamos hablando de la entronización del Cristo hombre, del ungido como hombre. Es decir, lo que se nos está enseñando es que el hombre que cayó en la persona de Adán fue restaurado al reino en la persona del segundo Adán, de Jesucristo. Y aquí tenemos a Jesús entronizado por encima de todos los poderes y de todos los dominios. Jesús como hombre, ¿sí? Está recibiendo el reino. Y es importante notar el lenguaje que se utiliza. El reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido. ¿Cómo dice Reina Valera 60? Nuestro Señor y de su Cristo. Y de su Cristo. ¿Pueden repetir la lectura, por favor? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Muy bien, los reinos del mundo o el reino del mundo. Ahora, ¿cómo es? Piensen, yo quiero que piensen ustedes en esto. Cuando Adán pecó, recuerden esto. Espero que lo pueda explicar y que ustedes me puedan entender. Dios crea la tierra con el propósito de que la tierra sea el lugar de su morada, de su habitación.
El Edén fue el primer templo que Dios creó para su habitación. Adán era más que un labrador, era un sacerdote, el sacerdote de Dios que cuidaba la casa de Dios. El propósito que Dios tenía para Adán es que cuando Dios le entrega ese reino que él había creado a Adán, el propósito es que a través del ejercicio del dominio de Adán como rey y sacerdote de Dios, la tierra se convierta completa en la habitación del Señor. Cuando Adán peca, Dios no pierde la soberanía de la tierra, del mundo, pero Él sigue dejando bajo el dominio a la tierra, bajo el dominio del hombre. Y eso lo tenemos confirmado en el segundo pacto que Dios hace con Noé, cuando a pesar de que el hombre ya es pecador, ya tiene una naturaleza pecaminosa, Dios le sigue recordando que Él tiene autoridad sobre la creación. Ahora, Dios es soberano, pero ha encargado la administración de la tierra ¿a quién? Al hombre. La tierra le pertenece a Dios. Pero Dios no se vuelve atrás de su propósito, aun cuando el hombre cayó en pecado y se convierte en un hombre rebelde. ¿Qué es lo que hace el Señor? Él busca no solamente redimir la tierra, sino redimir al hombre, porque Dios encargó al hombre el dominio de la tierra. Por eso es que cuando llegamos a Apocalipsis y se nos habla de la entronización del Hijo, se nos dice, los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor. Es decir, nuevamente la tierra está bajo el dominio de Dios porque un hombre ha sido completamente obediente. ¿Sí? Nuevamente. No sé si estamos entendiendo la expresión. La tierra jamás dejó de pertenecerle al Señor, pero a causa de la rebeldía del hombre, en la tierra no se hacía la voluntad de Dios. Cuando el Hijo muere y resucita y es entronizado, hay gozo en el cielo, y esta expresión, todos los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido. Es decir, Dios a través de un hombre recupera el dominio de la tierra y ahora la tierra está sujeta a la voluntad de Dios a causa de su ungido, Jesucristo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, hermanos? No sé si tengan alguna duda. Necesito que entendamos bien esto porque esto tiene que ver también con la tarea de la iglesia, con la responsabilidad de la iglesia. La tierra nunca deja de estar bajo el dominio, bajo la soberanía de Dios. De Dios. Recupera, entonces, el hombre, es el hombre a través de Jesucristo quien recupera la administración. Bueno, lo voy a explicar de esta forma. Yo tengo una casa, la dejo al cuidado de mis administradores, pero esos administradores se vuelven en mi contra y usan mi casa, mi propiedad, como a ellos les parece. Sigue siendo mi casa, ¿sí? Me pertenece a mí. Por causa de circunstancias externas yo estoy lejos, pero les he encargado a ellos que se ocupen de esa casa. Y aquí viene la parábola de la viña y el dueño de la viña. ¿Qué es lo que hace el Señor? Envía a gente que haga entrar en razón a esos administradores para que recuerden que ellos son administradores, pero no dueños, ¿sí? No dueños. Pero estos administradores, como se han convertido en realmente rebeldes al dueño de la casa, no aceptan ninguna amonestación ni ninguna... ellos no quieren entrar en razón. En la parábola dice que los apedrearon, los golpearon, a unos los mataron. El señor de la viña, el dueño de la casa, piensa, enviaré a mi hijo. Estando ahí mi hijo, se darán cuenta que
no pueden hacer otra cosa más que devolver la administración de esa casa. Pero al hijo lo matan. La parábola de la viña y el ejemplo de la casa no termina ahí, porque a través de la muerte del hijo, el padre recupera el control de la casa. Sí. En el Evangelio de Mateo me parece que aquí tenemos la cita, lo vamos a buscar. Mateo 21:43, ahí aparece Mateo 21:43 y Mateo 24:30. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el hijo viene, a través de la obediencia perfecta, él recupera el control de lo que es de por sí del padre. Vamos a estas citas, Mateo 21:43 y Mateo 24:30. ¿Alguien puede leerlas? Mateo 21:43 y 24:30. Ajá. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Dios. Muy bien. ¿Qué es el reino de Dios? En muchos aspectos vamos a darnos cuenta que el reino de Dios tiene diferentes facetas, ¿sí? Pero en un sentido muy amplio y general, el reino de Dios es la tierra, porque la tierra fue creada para ser el lugar donde se exprese la autoridad de Dios. Así que en un sentido muy general, la tierra es el reino de Dios. Ahora dice en la cita, les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y luego tenemos en el 24:30. 24:30, ¿alguien puede leer? Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las gentes de la tierra darán duelo y verán al Hijo del Hombre que tiene sobre las nubes del cielo, poder y gran gloria. Muy bien. Para continuar con esto y darle poderlo entender con claridad. ¿Alguien puede leer a partir de aquí, por favor, la frase en el cielo? La frase en el cielo define la ubicación del Hijo del Hombre y no la de la señal. No aparecería una señal en los cielos, sino que la destrucción de Jerusalén habría de indicar el gobierno del Hijo del Hombre en el cielo. Muy bien. Vamos a leer la cita completa de Marcellus King. Adelante del 24:30. Explica el juicio sobre Jerusalén era la señal del hecho de que el Hijo del Hombre estaba reinando en el cielo. Este versículo se ha entendido mal, pues algunos han pensado que quiere decir una señal en el cielo. Pero esto no es lo que dice el versículo. Dice la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La frase en el cielo define la ubicación del Hijo del Hombre y no la de la señal. No aparecería una señal en los cielos, sino que la destrucción de Jerusalén habría de indicar el gobierno del Hijo del Hombre en el cielo. La destrucción de Jerusalén, recuerden, corresponde a la destrucción de aquellos que no pudieron traer la autoridad a Dios, o sea, que se rebelaron en contra de Dios. Y yo quiero que entiendan algo: la rebelión de Israel significaba también la rebelión de toda la tierra, porque Israel fue escogido para ser el pueblo que llevara luz a las naciones y trajera todos los reinos bajo el dominio de Dios. Pero Israel se rebeló. Viene el Hijo y quita el reino a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Aquí estamos hablando de su vida completa, su obediencia perfecta. La destrucción de Jerusalén era este evento en la tierra indicaba un evento en el cielo. ¿Cuál era ese evento en el cielo? La entronización del Hijo de Dios. Cuando el Hijo es sentado, el apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Efesios 2 que la entronización del Hijo capítulo 1, versos 21 y 22.
20 al 22, por favor. Al 23, 20 al 23 de Efesios 1. 20 al 23, si alguien lo tiene, puede leer. El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo se metió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y todo. ¿Notan ustedes la similitud de las palabras de Pablo con lo que está diciendo el apóstol Juan? La entronización de Cristo tenía que ver también con el derrocamiento del antiguo pueblo, el pueblo del viejo pacto. El Hijo es entronizado, a través de su obediencia trae a todos, otra vez recupera la tierra. Por eso la orden del Hijo a la iglesia: vayan y prediquen el Evangelio. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, a través de la perfecta obediencia del Hijo, ahora es posible hacer lo que Israel no pudo hacer: traer los reinos bajo la autoridad de Dios. Ahora es posible por la perfecta obediencia de Cristo. Por eso es que en el cielo hay esa exclamación: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor. Otra vez hay la posibilidad de que esta tierra, otra vez rebelde, ahora pueda ser una tierra obediente. Los reinos han llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido, y reinará por los siglos de los siglos. Es otra manera de decir: reinará eternamente. Estamos hablando del dominio eterno de Jesús. Nos quedamos ahí. No sé si estemos, si tengamos claro estos conceptos, hermanos. Si tengan alguna duda. Pastor, entonces, Jesucristo hombre, bueno, él no puede dividirse, pero Jesucristo hombre está reinando en el cielo también y en la tierra. Así es. En el cielo. Ahora, miren. Recuerden ustedes que cuando Dios le dice a Moisés que construya el tabernáculo, le dice que la construcción del tabernáculo debería reflejar las realidades celestiales. En otras palabras, hermanos, el propósito de Dios al crear la tierra era hacer físicamente visible lo que ya es una realidad en el cielo. ¿Sí? El reinado de Jesús en el cielo debe ser un reflejo, o más bien debe ser evidente en lo que está sucediendo aquí en la tierra. Por eso noten ustedes que en Efesios capítulo 1, en el versículo que leímos, dice que fue puesto sobre toda autoridad y dominio. Es decir, Cristo reina desde el cielo, pero su reinado en el cielo tiene un impacto directo. ¿Dónde? Aquí en la tierra. No puede ser de otra forma, no puede ser de otra manera. Su reinado en el cielo es evidente aquí en la tierra. Miren, en Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante. Hechos capítulo 4, versículos 23 en adelante. Aquí estamos hablando, si ustedes recuerdan, del encarcelamiento de Pedro y Juan, y en el verso 23 ellos son puestos en libertad. En el verso 24 ellos están, verso 23, puestos en libertad fueron a los suyos
y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hablado. Verso 24. Cuando ellos los oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo, nuestro padre David, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes a una se reunieron contra el Señor y contra su ungido. ¿Qué es lo que están diciendo? El ataque por parte de los representantes o de los príncipes judíos hacia los apóstoles era un ataque directo ¿a quién? A la autoridad del Padre y a la autoridad del Hijo. Verso 24. Los reyes de la tierra y los príncipes a una se reunieron contra el Señor y contra su Cristo. Verso 27, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y concede a tus siervos hablar tu palabra con todo de nuevo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El ministerio de la iglesia debe ser la evidencia palpable del reinado de Cristo. Se nos está enseñando que cuando la religión falsa, el judaísmo, atacó a Jesús y posteriormente a sus apóstoles, ellos estaban atacando la autoridad del Padre y la autoridad de su Hijo, Jesús. Quiero que noten ustedes, entonces, cuando la iglesia comienza a obedecer la palabra de Dios y a establecer la palabra de Dios en la tierra y la gente se opone, ¿a qué se están oponiendo? Al reinado de Jesucristo. Hermanos, esto nos debe sacar un poco del punto de la espiritualización a la que ha llegado la iglesia. A veces hablamos de que Jesús quiere reinar en tu corazón. No, Jesús no quiere reinar en tu corazón. Él ha sido entronizado por encima de todos los poderes y potestades. Él no quiere reinar en tu corazón. O te sometes a Él o estás en contra de Él. A veces espiritualizamos mucho la vida cristiana, pero la Escritura nos está enseñando que la entronización de Cristo en el cielo afecta a los asuntos aquí en la tierra. Afecta a las cosas que están sucediendo aquí en la tierra. Eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis. Eso es lo que entendió la iglesia del primer siglo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. De nuevo, debemos entender que la entronización de Cristo nos afecta directamente en los asuntos que se están viviendo en nuestra tierra, en nuestra ciudad, en nuestro país. Así lo interpretaron los primeros cristianos. Ellos interpretaron la oposición de los fariseos al trabajo de los apóstoles como una oposición directa a Jesús en su reinado, en su entronización. Y estaban aplicando la lectura de ¿qué salmo? En el Salmo número 2, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se alzarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí hay David, hablando como profeta, habla de la rebelión del hombre. No queremos el gobierno de Dios sobre nosotros, no queremos el gobierno de Cristo sobre nosotros. La séptima trompeta tiene que ver entonces con la entronización del Hijo de Dios. ¿Cómo nos afecta? Bueno, antes de ir a eso, ¿hay alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta?
considero que los afecta, bueno, Sí, no sé si tiene que ver, pero en este caso, el hecho de saber que Él ya está reinando, como hijos debemos mostrar la obediencia y no esperar a la mentalidad que teníamos antes, ¿no? De que hasta que Él venga o cuando venga su venida, ya es donde no vamos a ser obedientes completamente, cuando podemos hacer. exactamente. Esa es una buena aplicación. Él está reinando y Él ya requiere obediencia perfecta de nosotros. Así es. Esa es una muy buena aplicación. La iglesia debe entender que si Jesús ya está reinando ahora, desde aquel momento hasta ahora, entonces se requiere una total obediencia de la iglesia, de nosotros como creyentes. Se requiere una completa obediencia. No es un reino futuro, como por ejemplo el grupo dispensacional pues habla de Jesús reinando en un milenio futuro. Por otro lado, vamos a seguir la lectura del verso 16 al verso 18 y ahora hago el comentario que quiero compartir. Del 15 al 18, Apocalipsis 11, 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Hasta ahí quiero hacer un comentario. Reina Valera tiene esta fórmula: el que eres, el que eras y has de venir. Pero en la mayoría de los textos griegos no aparece la frase que has de venir. Solamente dice el que eras, el que eres y eras. ¿Por qué ya no aparece la frase y que has de venir? Porque ya vino. Porque ya vino. Ya está. Ya vino. Y habita en su nombre. Exactamente, ya trajo su reino. Entonces ya no es algo que esperamos. Esperamos su consumación, pero no esperamos su inicio. En el antiguo pacto se hablaba de la venida cuando Él viniera con su reino, cuando Él trajera su reino. Por eso es que en esta fórmula, ya en los textos griegos, no aparece la última frase y que has de venir. Solamente dice el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y asumiste el reino. Continúa, hermana, a partir del verso 17, por favor. Sí, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se hallaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El 19 también. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se le llega al templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Yo quiero que entendamos esto porque realmente es de trascendencia para nosotros como iglesia. El hecho de que Jesús, miren, regresamos a Génesis. El propósito de Dios al crear a Adán y ponerlo en el huerto es que a través de la obediencia de Adán, la presencia de Dios se extendiera a toda la tierra. Adán fracasó en eso y en lugar de traer la presencia de Dios, la alejó a causa del pecado de todos nosotros. Lo que nos está enseñando este pasaje es que el segundo Adán logró hacer lo que el primer Adán no hizo. Su obediencia perfecta le ha hecho soberano en toda la creación, y esto ha traído la presencia de Dios a causa de un solo hombre, a causa de Jesucristo. En el verso 19 tenemos estas palabras: el santuario de Dios en el cielo se abrió.
es decir, el verdadero templo, de lo cual el tabernáculo solamente era una sombra. Se abrió y en su santuario fue vista el arca del pacto. Recuerden que desde la deportación a Babilonia nunca más se volvió a ver el arca del pacto. Si esa arca que Juan ve en la visión es el arca del tabernáculo o no lo es, eso es intrascendente. Pero sí se nos está diciendo algo. El arca del pacto era el símbolo, el sello, la garantía de que la presencia de Dios nunca se apartaría de ese lugar. Y ahora el arca del pacto está en un lugar donde nadie puede tocarla. Repito, si esta es el arca del primer templo o no lo es intrascendental, o sea, no es de importancia. Pero lo que nos está diciendo es, en el primer templo, en el templo de Salomón, el arca fue tocada. No sabemos si fue destruida, si fue robada, si se perdió, no sabemos qué pasó con ella, la historia no nos dice. Pero desapareció. Algunos piensan, desapareció porque ahora aparece en el templo. Yo no sé si eso, si sea o no sea, pero lo que es importante aquí es que se nos está diciendo que esa arca que simbolizaba la presencia completa de Dios, ahora está en un lugar donde no puede ser tocada. ¿Qué significa? La presencia de Dios jamás se apartará de su pueblo, porque el arca está en el verdadero templo. Verso 19, en el santuario fue vista el arca de su pacto y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Recuerden que el terremoto nos habla también de una parte importante. El terremoto siempre a lo largo de la escritura significa la introducción de algo. En este caso es la introducción del reino del Hijo. Todos los reinos cayeron cuando el Hijo fue sentado en su trono. También cuando Jesucristo muere en la cruz, hubo un fuerte terremoto. Recuerden que el escritor a los Hebreos dice que este terremoto significa que las cosas conmovibles, las que se mueven, son sustituidas por las inconmovibles. Este terremoto hace que todo lo movible caiga, y eso implica el antiguo pacto para que se establezca el nuevo pacto. Ahora, en todo esto quiero que noten algo. Voy a recapitular. 1, el Hijo es entronizado. 2, la iglesia o el pueblo de Dios es regresado al orden original. Todas las funciones del gobierno de la iglesia giran alrededor de la adoración. En el verso 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, porque has tomado tu gran poder y asumiste el reino. Toda actividad del hombre gira alrededor de la adoración. Toda actividad del hombre. El ejercicio del ministerio de Adán como cuidador del jardín giraba alrededor de una cosa, la adoración a Dios. Cuando Adán dejó de adorar a Dios y adoró a la criatura, también perjudicó todo lo que sus manos hacían. Trajo maldición y pobreza. Hermanos, ¿por qué esto es importante? La mayoría de los cristianos suelen hacer una separación entre el trabajo secular y la adoración a Dios. Muchas personas dicen, está bien que trabajes, búscate un buen trabajo, pero no te olvides de Dios. Es decir, en medio de todo tu trabajo busca un espacio para Dios. Eso es equivocado. El trabajo gira alrededor de la adoración. En la medida que reconocemos que Cristo es el Señor de toda la tierra, comenzamos antes de el trabajo por la adoración, y la adoración nos lleva al servicio. Noten ustedes esto: adoración y trabajo están estrechamente unidos, adoración y servicio. Estos hombres, los 24 ancianos que son representantes de todo el pueblo de Dios, tanto del antiguo como del nuevo pacto,
se postran delante de Él y lo adoran. Lo adoran. Esa es la base del trabajo. ¿Saben cuándo somos prosperados en nuestro trabajo? Cuando aprendemos a adorar. Recuerden, para nosotros el domingo es el primer día de la semana. Comenzamos la semana ¿de qué forma? Adorando. Así debemos comenzar la semana. Adorando. En la medida que aprendemos esta verdad, comenzamos a ser prosperados. ¿Qué verdades encontramos aquí? Número 1. Dios es Señor de todas las cosas. Ninguno de nosotros puede sacar de su mente esta importante verdad. Dios es dueño de todas las cosas. ¿Pero qué significa eso? Que yo soy un administrador. Yo soy un administrador. Esto es muy importante porque cuando comenzamos a entender esta aparente e insignificante verdad, todo esto comienza a cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Y comenzamos, miren, cuando estas verdades fueron recobradas, sobre todo en el periodo de la Reforma Protestante, ¿saben qué comenzó a pasar con las familias y con los países protestantes? Prosperaron. Ahora, eso no es teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es una distorsión de estas verdades. Pero lo que nos está recordando este pasaje es que nosotros somos llamados a trabajar teniendo la adoración como el centro de todas nuestras actividades. Es decir, rendidos a Dios, hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Tomando en cuenta que Dios es dueño de la creación, hacemos todo lo que debemos hacer. Note usted la diferencia entre un humanista y entre un cristiano. Hay personas que han prosperado aparte de Dios, es decir, han prosperado a través del trabajo, sí, pero a través de la esclavitud al trabajo. Se han enriquecido y se han enriquecido mucho. Ahora, eso no es grandioso. Eso ha sido parte de la historia de la humanidad. ¿Cuál es la diferencia con el creyente? Que al creyente Dios lo llama a prosperar basado en su fe, en la adoración a Dios. Si nosotros aprendiéramos esta verdad y la hiciéramos el centro de nuestra vida, hermanos, como dice la Escritura, todo, en el Salmo 1, todo lo que el hombre justo hace, prosperará. Jesús prosperó. ¿Cómo es que Él prosperó? Como hombre tenemos que entender la prosperidad del Hijo. ¿Dónde se encuentra ahora el Cristo hombre? Entronizado. Díganme si no prosperó. Prosperó al punto de llegar a ser dueño de todas las cosas. ¿Dónde nació Él? En un pesebre. ¿Prosperó o no prosperó? ¿Qué cree usted? ¿Prosperó Él o no prosperó? Sí, prosperó. Pero ¿cuál fue la base de su prosperidad? La obediencia. Él lo dijo en unas palabras que no podemos tomar como palabras de un niño o un jovencito de 12 años que no sabe nada. En los asuntos de mi Padre o en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Había una necesidad para él y era la obediencia. La obediencia. Y esa obediencia
le llevó a prosperar en todo lo que él hizo. De hecho, lo leemos en el libro del profeta Isaías, dice que la labor de la redención le deja completa satisfacción y todo en su mano fue prosperado. Al punto de que hoy, a través de la Escritura, podemos entender que ese hijo de David, que nació en un pesebre, que fue carpintero, que llevó una vida muy modesta, ahora es nada más y nada menos que el Señor de toda la creación. Hace tiempo escuchaba a un pastor en una predicación decir, hablando sobre un texto, me parece en Colosenses, no recuerdo exactamente la cita, pero él decía, esto lo han entendido mal, el Evangelio de la Prosperidad, hablan de prosperidad, pero aquí está hablando de prosperidad espiritual. Donde dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Decía este pastor, aquí está hablando de prosperidad espiritual. Él nos ha dado la salvación y Él quiere que prosperemos espiritualmente. Miren, esas ideas son ideas griegas que nada tienen que ver con el verdadero cristianismo. Si Dios quisiera la prosperidad espiritual del hombre, ¿dónde nos hubiera puesto? En medio de nubecitas y de... Yo sé que estos temas a veces son difíciles, ¿por qué? Porque tenemos por un lado la herejía de la teología de la prosperidad. Pero el hecho de que tengamos por un lado la herejía de la teología de la prosperidad no significa que debamos renunciar a las doctrinas bíblicas. Por ejemplo, la Iglesia Católica, o el catolicismo mejor dicho, ha distorsionado la doctrina de la comunión o de la Santa Cena. ¿Por eso ya no debemos practicar la Santa Cena? ¿Porque ellos la han distorsionado? No debemos hablar de la Santa Cena porque ellos la han distorsionado. Ellos han distorsionado el bautismo de infantes, por ejemplo, como en la teología del pacto lo entendemos. No debemos practicarlo entonces porque ellos lo han distorsionado. Cuando la Biblia habla de prosperidad, está hablando en referencia a una obediencia absoluta del creyente. Hermanos, llegando a Apocalipsis, a estos versos tenemos que entender algo. Cristo está entronizado. La iglesia lo sirve y comienza el servicio a través de la adoración. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Que todos los reinos se sometan a nuestro Dios. Hace rato me enviaron un video. Yo no sé qué tan cierta sea la información que aparece en el video, ya con esto quiero concluir. Decía, no sé, porque la persona no se presenta, no sé si es pastor o si es un vocero de algún grupo de pastores, pero tampoco aparece fecha y nada, pero me envían ese video para preguntarme si yo no sé algo respecto a eso que se está diciendo en el video, y dice algo así como que un grupo de pastores de varias iglesias en la Ciudad de México se reunieron para buscar una estrategia para combatir todos los problemas que hay en nuestro país. Y a través de la oración Dios les dio la estrategia que han denominado 7-14. Me parece que eso significa que a partir de no sé qué fecha, todos los días a las 7:14 van a estar orando por la salvación de todo nuestro país durante no sé qué tiempo. Y decía esta persona, así que ustedes van a ver una gran cantidad de información en muchos lugares, Misión 714 o algo así decía, Operación 714. Y eso significa que vamos a estar ayunando, vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo que Dios traiga un avivamiento a nuestro país. ¿Sabe que espiritualizamos demasiado nuestra tarea? ¿Qué dijo el Señor que debemos hacer para que las naciones vengan a ser de Él? ¿Cómo? A ser discípulos.
a ser discípulos, pero espiritualizamos demasiado las cosas. Vamos a orar, vamos a ayunar. Yo no estoy diciendo que no debamos orar y ayunar, pero somos demasiado espiritualistas. Vamos a orar, hermanos, vamos a ayunar, vamos a derribar las barreras, vamos a traer el poder de Dios, la gloria de Dios, vamos a hacer conciertos que traigan la gloria de Dios a nuestra ciudad. Y cuando la Biblia dice algo sencillo, vayan y hagan discípulos, vayan y enseñen, vayan y sometan a la gente a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿recuerda usted Hechos capítulo 4? Los apóstoles salen de la cárcel. Ellos dicen, esto no es otra cosa más que un ataque contra el Señor y contra su Cristo, contra su reinado. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Vamos a orar y vamos a ayunar para que Jerusalén sea del Señor. Ellos oran diciendo, danos de nuevo, es decir, danos valor. Si algo debe pedir la iglesia es valor para ir y hacer discípulos, porque eso es lo que nos falta. Pero estamos orando por lo que no debemos orar. El Señor nos dice, oren y ayunen para que les entreguen las ciudades. Las ciudades ya le fueron entregadas al Señor. Pídeme y te daré como herencia a todas las naciones y como tuyos los confines de la tierra. ¿Qué le puede entregar Dios a su Hijo si ya le ha dado todo? ¿Se dan cuenta que estamos orando por lo que no debemos orar? Los reinos ya le pertenecen, son suyos. Deberíamos estar orando, Señor, danos valor para que esa verdad nosotros la comuniquemos, la publiquemos y la gente venga a estar bajo la autoridad de Cristo. Danos valor para hablar estas verdades, danos denuedo para hablar estas verdades. Ahora nosotros nos estamos enfrentando a una lucha contra el reino de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, los homosexuales, los que practican, los idólatras, los que se echan con varones, están fuera del reino. Y nosotros estamos en una lucha contra eso. ¿Dónde? Donde se está luchando para legislar que eso sea aprobado, que sea aceptado. Y nosotros tenemos que oponernos a eso, porque los reinos son del Señor, no de los movimientos LGTB, no del humanismo, no de esos movimientos. Los reinos son de Cristo. Y nosotros tenemos que oponernos a eso. ¿Y qué significa eso? Ir a ser discípulos. Ahora, ¿va a ser fácil? No va a ser fácil. Que primero tenemos que ser discípulos nosotros. Sí, los obedientes primero tenemos que ser nosotros como iglesia. Ahora, note usted en Efesios capítulo 1, en el verso 22 y 23, dice que fue Cristo dado como cabeza a la iglesia. Es decir, Jesús ejerce su dominio sobre la tierra a través de ¿quién? De la iglesia, la cual es su plenitud. El dominio de Cristo se hace evidente a través de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Si hablamos de obediencia, alguien debe reflejar esa obediencia. ¿Quién es? La iglesia. La iglesia debe reflejar la obediencia. Si hablamos de que este mundo se debe someter a Cristo, la iglesia debe ser el mayor ejemplo de lo que significa someternos a Cristo. Y comenzamos con aprender su voluntad, con traer su voluntad a nuestra vida y a partir de ahí enseñar obediencia a otros. Entonces, hermanos, creo que la iglesia debemos salir y luchar contra esa corriente de espiritualismo que ha inundado muchas iglesias. Hermanos, vamos a orar y vamos a ayunar por nuestra ciudad. Vamos a orar y ayunar por nosotros, que se nos quite el miedo para proclamar a Cristo como Señor. No necesitamos hacer marchas, le aseguro. No necesitamos hacer marchas. No necesitamos hacer conciertos. Necesitamos ir y predicar este evangelio. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo más difícil.
Les aseguro, organizar una marcha para Cristo es facilísimo. Pero ¿qué es lo que hace que Cristo sea Señor? Que la iglesia haga una marcha para Cristo. Hace tiempo en un estado del norte del país fue noticia que varios alcaldes, no recuerdo de qué estado, se unieron para entregarle las llaves a Jesucristo, porque la situación está tan fuerte en esos lugares que le entregaron las llaves a Jesucristo para que Él se haga cargo de esa situación. Mis hermanos, quien lo entronizó fue alguien más grande que gobernadores o alcaldes. Él no va a reinar porque nosotros simbólicamente le digamos: Señor, te entregamos las llaves de nuestra ciudad, reina. Él no va a reinar en nuestra ciudad, por eso Él ya reina. Ahora, ¿la iglesia va a hacer claro ese reinado? ¿O lo vamos a oscurecer? ¿Haremos claro lo que ya es una realidad en el cielo? ¿Lo haremos claro aquí en nuestra ciudad o lo vamos a oscurecer? Él ya es rey. El asunto es si nosotros proclamaremos esa verdad. Porque recuerden lo que Él dijo: el que no es conmigo, contra mí es. En este reinado no hay mitades. Yo tengo una hija que cuando mi esposa y yo estamos en algún conflicto, ella trata de quedar bien con los dos. Pero en la vida cristiana las cosas no funcionan así. Si no estás con Él, estás contra Él. No hay de otra. Si la iglesia no está haciendo su voluntad, está en contra de su voluntad y será castigada como los impíos. Eso es lo que dice la Escritura. Los que no están con Él, están contra Él. Y el que conmigo no recoge, dijo el Señor, desparrama. Así que, mis hermanos, estos versículos son demasiado fuertes para nosotros ahora. Porque si Él está reinando, tenemos una gran responsabilidad nosotros. Y comienza con rendirnos en adoración a Él. A partir de ahí, podemos conquistar lo que ya le pertenece. Rendirnos en adoración implica una obediencia total y absoluta a su voluntad. Bien.